a donde no quiere que se vaya. Concretamente, las dos leyes que aprobó Exacto. el Senado el jueves pasado, que le dio media sanción, recordamos, es la distribución automática de los fondos que el presupuesto prevé para ATNs y algunos fondos del impuesto a los combustibles. Para analizar esto, para tratar de ponerle número y cuantificar y ver si el gobierno realmente tiene razones valederas para rechazarlos y decir que va a vetar las leyes, nos acompaña el economista Diego de Quino. Buenas noches, Diego. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Hay razones presupuestarias para semejante reacción del gobierno? ¿Es insalvable lo que las dos leyes que votó el Senado? No solo las dos leyes de los gobernadores, sino los 4 proyectos de ley que también fueron aprobados, ¿no? Me da la sensación que ante todo hay un problema de quién manda. Creo que el gobierno no se siente cómodo cuando el sistema del Congreso le obliga a direccionar recursos o aplicar gastos. Porque no nos olvidemos nunca que estamos sin presupuesto, ¿no? Este Sí. gobierno lleva ya 18 meses y un poco más sin presupuesto. Con lo cual, digamos, ellos se sienten muy cómodos sin que nadie intervenga en cómo se gestionan las partidas de recursos y de gastos. Entonces, creo que el principal problema para mí, ¿no?, tiene que ver con eso. Después, las leyes que se votaron en el Senado, tanto las que vos señalabas, como el tema previsional, ¿no?, la Jubilatorio, sí. recomposición de haberes previsionales, y también la ley de discapacidad. Creo que tienen métricas distintas. Sí creo que la que más le complicaría el futuro de la gestión del gasto es la previsional, porque La moratoria, decís. la- no solo la moratoria, sino la recomposición de haberes del 7% que se perdió en enero del 2024 y como es y la actualización del bono con inflación, ¿no? Eso le pondría una presión en una partida muy importante. Recordemos que el gasto previsional en Argentina debe estar en el orden del 35% del total del Total. gasto del Estado Nacional, o inclusive un poco más, ¿no?, cuando se suman las otras partes de lo que gestiona ANSES. Con lo cual, si eso entra en una inercia de actualización, creo que eso le conflictúa la toma de decisiones, que es algo parecido a lo que le está ocurriendo del lado de los ingresos con las retenciones, ¿no? Porque ahí realmente no se entiende la línea argumental del gobierno de haber eliminado el impuesto país al consumo con las tarjetas, ¿no?, y la compra de dólares, y dejar fijo, ¿no?, un impuesto absolutamente distorsivo como son las retenciones. Lo que pasa es que, bueno, el día que las retiren a las retenciones, no creo que las puedan volver a poner, ¿no? Con el tema del tema previsional, cuando se comience a actualizar con los retrasos y los rezagos que tiene tanto el bono como este gap que había quedado de más del 7% de enero, le mueve el amperímetro. Digamos, hagamos un cálculo simple. ¿Cuánto se ganó el gobierno con ese 7% de enero del 2024? ¿Sí? A lo que ocurrió en enero 2024, que hubo una inflación de más de 20%, y la Claro. actualización de 19 la meses, obviamente. fue menos del 13 o 13, ¿no? Ese 7%, 7 y pico, ¿no?, si vos lo corres desde aquel momento hasta ahora, son con los medio aguinaldo 19 meses y medio, o 19 meses. Si lo multiplicás más o menos por el total del gasto previsional, te da más o menos en el orden de los 60.000 millones de dólares. ¿Se entiende? Es Entonces, muchísimo. Y claro, el haber mínimo estaría en unos 425.000 pesos, una cosa en ese claro que orden más o menos. se aproximaría a la canasta mínima, ¿no? Más el bono, ¿no? Porque el bono Diego, también no se actualizó más, se dejó en 70.000, la inflación de ese momento ahora creo que es más del 50%. Diego, uno de los planteos que hacían algunos economistas, recuerdo cuando empezaba a moverse los primeros meses el plan de Milei y de Caputo,
es justamente que se había respaldado en los jubilados, ¿no? Quizá el sector más vulnerable de la economía del país. Como economista te lo pregunto, ¿hay posibilidades de armarlo por otro lado, el plan, que haya déficit cero, pero que no se toque a los sectores más vulnerables? Recién tuvimos nota, por ejemplo, con papás de chicos discapacitados que están sufriendo hoy la merma también de muchos servicios que se les brindan. Mirá, la manera de cómo entrar cortando, ¿no? Que es lo que hizo el gobierno, digamos, el presupuesto nacional, vuelvo con esto, ¿no? Más o menos el 40% del gasto es gasto previsional. Un 10-12% son salarios, ¿no? Que es a la motosierra de Sturzenegger, ¿no? Los despidos, los achiques de reparticiones públicas. Digamos, es muy significativo, con lo cual cualquier stand-by que hagas cuando hay un proceso alto de inflación, que es de donde venimos, el ahorro es extraordinario, ¿no? Y esto es lo que ha pasado. ¿Qué alternativas existen? Creo que la alternativa real, ¿no? Sin cortarle otro miembro más, como si fuera un cuerpo, ¿no? Al Estado, ¿no? Que digo, dejo de cortar esto y corto otra cosa, tiene que ver con recrear algo que el gobierno está enfrascado, pero me parece que empezó a agarrar el rumbo en la última parte del fin del año pasado, que es volver a recrear el crédito, ¿no? Porque la manera que tienen los estados de salir de esta situación es accediendo a crédito. Claro. Y cuando yo digo crédito, no tiene que ver con ir a pedir plata al Fondo Monetario, tiene que ver con la capacidad que tienen los gobiernos, como hace el gobierno de Japón, el de Estados Unidos, los europeos, inclusive vecinos como los nuestros, ¿no? Brasil, Perú, ¿no? De poder colocar deuda que le permita no endeudarse más, sino renovar los vencimientos de deuda y buscar mejores tasas y mejores plazos. Y si amplía la capacidad de deuda, tiene que ver con obra o con resultados palpables. Pero para contrariar esto, ¿no? Pensemos que ahora, la semana pasada, el gobierno pagó más de 4.000 millones de dólares por el canje, por los bonos del canje de la deuda de 2020, y el 9 de enero pagó una cantidad parecida. O sea, el gobierno lleva pagado en 6 meses y un poquito, o 6 meses, ¿no? Alrededor de 8.000 millones de dólares. ¿De dónde sale eso? Bueno, sale de esta puesta en gestión que ha hecho el gobierno y que no le permite o no puede aún volver a los mercados voluntarios, ¿no? Volver a los mercados voluntarios, yo recalco esta idea, el fallo de la jueza Presca con YPF contamina, ¿no? Este retorno, tiene mucho tufillo a lo que le pasó al gobierno argentino en el 2014, cuando la presidenta era Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Kicillof, tenían todo listo para la vuelta a los mercados voluntarios de crédito, y de hecho la provincia de Buenos Aires, aquella vez como la provincia de Córdoba tenía lista una emisión que iban a salir a colocar a una tasa cercana al 10, un poquito menos, tal cual hizo Córdoba, haciendo una especie de avanzada subsoberana, para que luego fuera el soberano. Bueno, Griesa en aquel momento sacó el fallo 72 horas antes, bueno, acá Presca lo sacó 72 horas después que Córdoba colocó deuda, ¿no? Con lo cual yo creo que todo esto entorpece y le quita un montón de herramientas al gobierno, ¿no? Esta es la realidad. Para defender lo que vos me estás planteando, ¿no? Como principio, que es el equilibrio fiscal. No nos olvidemos nunca que el gobierno decidió suspender la obra pública y suspender las transferencias no automáticas a las provincias, que es una de las leyes esta que se votó, ¿no? Entonces, no es solamente la parte previsional, sino es un cortar recursos que naturalmente se iban con una mecánica habitual y aparte, como diríamos, empezar a escribir todo bajo la línea, porque todo esto es sin presupuesto, ¿no? Los recursos del Tesoro desde marzo a abril de adelante de este año, el gobierno los dispone como les parece en función de decretos o resoluciones. No hay un control ex ante, ¿no? Te vas enterando cómo va ocurriendo, cómo va resultando. También hay una porción muy importante de recursos retenidos directamente, que está claro que deberían ser enviados a las provincias y que el gobierno desconoce esa legislación vigente.
Por ejemplo, los fondos de las cajas jubilatorias no transferidas. En el diálogo totalmente inédito de todos los gobernadores y el jefe de gobierno porteño, porque esa es la circunstancia política que vino a cambiar un estado de cosas que en los primeros 19 meses de su gestión Milei pudo disfrutar, que fue tener un grupo más dialoguista y un grupo más opositor. El gobierno logró ponerlos a todos en el bando de los opositores, por lo menos la semana pasada y en esa circunstancia. Uno de los argumentos que se empieza a escuchar de algunos gobernadores es que ese equilibrio o superávit fiscal que exhibe el gobierno como su gran logro carece de legitimidad porque, entre otras cosas, además de financiar sectores muy críticos, es reteniendo fondos ajenos. ¿Hay alguna lógica política en eso que plantean, Diego? Hay una lógica, creo que no hay que perder de vista lo siguiente, ¿no? El gobierno llegó con un plan que lo fue mostrando a medida que lo iba ejecutando, ¿no? Tenía, como yo digo, este es un gobierno que no explicita los fines sino los medios, ¿no? Los fines son consecuencia de los medios que pone al frente, ¿no? Entonces, dice, voy a recortar porque esto me permite tener equilibrio superior presupuestario y el fin va a ser que la Argentina sea próspera, ¿no? Pero este gobierno, cuyos medios han estado enfocados en achicar, recortar, reducir el tamaño del gasto público y fundamentalmente el Estado, porque han empezado a cerrar reparticiones y despedir personal y suspender la obra pública. Cuando uno mira lo que pasó, no solo en las provincias, sino en los municipios, yo lo digo bien, ¿no? No pasó nada, ¿no? Entonces, acá hay una tensión de dos tiempos, ¿no? Porque no hay ni siquiera un distrito que haya acompañado realmente esto, ¿no? Obviamente que hay algunos gobernadores que han sido más cercanos, intendentes, especialmente algunos del conurbano, que se acercan a sacarse fotos y eso, pero cuando uno mira el detalle, ninguno hizo un recorte, ¿no? No, hicieron un ajuste también por licuación de salarios. Por lo menos en Córdoba también la variable de ajuste fue el salario de los empleados estatales y las jubilaciones provinciales también. Exactamente, son ajustes más de sintonía fina aprovechando las circunstancias. El gobierno metió un hachazo, ¿no? Un hachazo enorme, como se decía Fernando, 50.000 empleados públicos. Tocando sectores muy postergados, ¿no? Entonces creo que lo que se empieza a manifestar es eso, y en ese sentido creo que es de índole política la discusión, ¿no? Porque por un lado el gobierno nacional le está planteando a los gobernadores, que de hecho el presidente lo empezó a decir, ¿no? Ustedes tienen que ajustar ahora, bueno, el ministro de Economía con el tema de quitarle la herramienta de cobrar tasa a los municipios, ¿no? Sobre tasa en determinadas facturas de servicios públicos, o inclusive en el tema del combustible. Es decir, lo único que hizo el gobierno nacional es decir, ustedes lo tienen que hacer, pero realmente ninguno de los gobernadores y de los intendentes lo hizo en la magnitud y en la velocidad que lo hizo el gobierno nacional. Con lo cual, claramente, me parece que se definen dos horizontes, ¿no? Dos partidos, y creo que de eso se trata la puja. La novedad que vos planteás es esta, ¿no? Hay como una unanimidad del subsoberano diciendo, nosotros no vamos a hacer lo que vos hiciste a nivel nacional, ¿no? Yo creo que es el mensaje. Sí. Y si lo hacemos, lo vamos a hacer después que me deje esto y todo esto, ¿no? Que eso es un tema muy largo, ¿no? Porque imagínate, hasta que eso realmente se desgrane, no se va a resolver en un mes, ¿no? Con lo cual yo creo que la situación, insisto con esto, de orden política, donde los gobernadores, a ver si termino de redondear la idea, que vienen más de la política tradicional, trabajan su lenguaje, ¿no? Sobre los fines, donde le plantean a la sociedad, vamos a hacer rutas, vamos a tener jubilados que perciban buenos haberes, vamos a tener un sistema de protección. Y luego buscan los medios, ¿no? Esa es la receta tradicional, para esos fines. Después se ve si se fracasa o no. El gobierno nacional, si vos le prestás atención, es un gobierno que ensalza medios, ¿no? Dice, yo voy a cortar acá, voy a achicar lo otro, voy a cerrar lo otro, voy a echar esto, me voy a pelear con aquel, no te voy a dar la plata a vos.
Y vos decís, ¿para qué hace todo esto? No, porque hay una idea, ¿no?, general, mucho más elíptica de que vamos a estar mejor. Pero no hay una transmisibilidad, ¿no? Entonces digo, creo que acá se están empezando a chocar dos mundos que claramente creo, no soy analista político, me parece que acá el gobierno, ¿no?, está tratando de forzar una discusión de cara a octubre, ¿no? Claro. Se hablaba cuando estábamos en la campaña antes de la elección de la dolarización. Hoy estamos como en la vereda casi opuesta, ¿no? Estamos como un peso, con la fortaleza del peso. Sí, claramente, ese es un punto que el presidente no honró con su relato, narrativa de la campaña, inclusive hasta que llegó el cargo y lo asumió. Digamos, no obstante, yo creo que más allá de que el gobierno tiene una defensa cerrada en el valor del peso, creo que Argentina seguimos, ¿no?, preocupados por el dólar, ¿no? Sí, De hecho, que además empezó a subir un ¿no? poquito. Entonces creo que el gobierno en ese sentido, y que es un gobierno que va, como digo yo, desde medios, con lo cual va ajustando. A mí no me extrañaría que en algún momento vuelvan sobre el punto, ¿no? De alguna manera, porque el gobierno, de hecho el presidente lo ha dejado trascender en algunos reportajes que yo he escuchado diciendo lo voy a cerrar al Banco Central, ¿no?, en el sentido de quien gestiona la política monetaria. Con lo cual, yo creo que desorientó al mercado, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con que el ministro de Economía que él sumó, y que es un ministro muy importante del gabinete, ¿no?, que es Caputo, no era alguien que estaba en el concierto de sus referentes para ese cargo, para el Banco Central antes de asumir, ¿no? Entonces, ahí hubo un ajuste de realidad, me parece, que tuvo el gobierno, y esa fantasía de dolarizar, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no?, que había quienes decían que muy fácilmente en 60 días se dolarizaba la economía porque se conseguían dólares de acá y de allá y de allá. Bueno, eso para mí era una fantasía, ¿no? Entonces esa apuesta en realidad nos pone donde estamos ahora, ¿no? Pero yo insisto con esto, no lo veo al gobierno, a la narrativa política enamorada del peso, ¿sí? Sí veo al equipo económico defendiendo el tipo de cambio hasta las elecciones. Diego, ¿cuánto empezás a notar ya el impacto del tema de la apertura, sobre todo del ingreso de productos importados, sobre la actividad, la producción y el empleo, que parece ser el cuco, Claro. el tema que todo el mundo está previendo que va a empezar a ser problemático en el corto plazo? ¿Crees que es así? Sí, creo que hay, ¿no?, que es un mar de fondo que cada vez va aumentando, ¿no?, y empieza a preocupar en determinados sectores, ¿no? Entonces, digamos, hay uno que es como evidente, o dos, uno el textil y el otro el turismo, ¿no? Son dos sectores que están, Exactamente. que es por la misma variable, ¿no?, que tiene que ver con el tipo de cambio, la facilidad en el caso de textiles de poder traer mercadería al exterior puerta a puerta, y en el caso del turismo, ¿no?, la simetría enorme de precios que hay con la región y con otros lugares del mundo. Con lo cual, yo creo que si, como suelo decir, si el dólar de mediano plazo va a ser ¿no?, básicamente, si los salarios de mediano plazo van a ser los que tenemos hoy, que están entre un 18 y un 33% detrás de los valores de los últimos 8 años, si las tarifas de servicios públicos van a ser estas, que todavía tienen un retraso del orden del 20 y el 25% para encontrar su punto de equilibrio y que sea autosustentable el sistema en materia no solo de servicios, sino de inversión. Y si las retenciones van a permanecer ad infinitum, o sea, si estos 4 precios se van a sostener en el mediano plazo, en los próximos 5 años, hay que prepararse para un nuevo conjunto de ganadores y perdedores dentro de la economía. Y en ese corte de ganadores y perdedores, bueno, me parece que hay, por el lado de la oferta, hay sectores que van a estar beneficiados, ¿no? Los sectores de la minería, el petróleo, la extractiva, son sectores que se van a beneficiar, parte de la agroindustria también, parte de la industria, y después, bueno, la construcción, el comercio, el resto
de la industria más chiquita, la construcción más chiquita va a estar muy sufrido, ¿sí? Y por otro lado, del lado de las familias, yo creo que acá lo que estamos empezando a percibir en la conversación es que quienes están pagando este cambio del modelo de ingreso-consumo y del ingreso disponible es lo que en Argentina se conoce como la clase media, ¿no? Yo creo que los sectores más populares están mejor en términos relativos por la baja de la inflación, Claro. con lo cual eso les permite gestionar mejor su mes. La parte de arriba, el segmento EC, está muy cómodo, está accediendo a bienes de consumo que no podía, por eso tenemos un boom en venta de autos, por ejemplo. Por ejemplo, la venta de autos no se está vendiendo con la plata que se hace, ¿no? Se está vendiendo con la plata que estaba guardada de antes, ¿no? Exacto. ¿Con el ¿Se colchón? entiende? Claro, y la clase media, como yo digo, los que ganan entre 1,5 millones y 3 millones de pesos como grupo familiar, son los que por el momento no resignan estar en esa situación y o se gastan los dólares del canuto, por decirlo bien, o se están endeudando, que es lo otro que Exacto. estamos viendo que empieza a aparecer, ¿no? Exacto. Porque no quieren renunciar a ajustar su patrón de consumo. Ahora, si esto se sostiene, yo insisto, salario, tipo de cambio, retenciones, que está vinculada a la cadena de alimentos, Y tarifas. y tarifas, lo más probable es que vaya a haber un ajuste más pronto que tarde en un sector muy amplio de la clase media en materia de consumo, ¿no? Que eso implica resignar cosas, ¿no? O cambiar la forma en que uno vive, ¿sí? Bueno, Diego, te Muchas agradecemos gracias. mucho. Claro, como siempre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Estaba pensando Sí. que tengo una perra que se llama Asia que rompe colchones, Ajá. pero no apareció plata. Los dólares no están. No apareció plata y los colchones son Los colchones carísimos. son carísimos, me rompen los colchones y la plata no está ahí. Bueno, vamos a un pequeño corte.